la CIPA pasada de esta fase trabajamos sobre los eventos probabilísticos y la estructuración de la tabla de contingencia. ¿Listo? Esta CIPA va a ser muy corta, como les dije anteriormente, porque vamos a trabajar sobre el teorema de Bayes. Les voy a presentar algunas funcionalidades del teorema de Bayes, para qué sirve, qué es. Yo sé bien que lo vieron en la webconferencia, sin embargo, acá se los voy a resumir. ¿Listo? Para que ustedes sepan el funcionamiento, porque no es de utilidad de que ustedes sepan estructurarlo en la plantilla Excel para la actividad, pero sin saber por qué lo están haciendo y para qué. Entonces, esta es la idea. Entonces, les voy a dar puntos claves del teorema de Bayes, para qué sirve muy brevemente, y desarrollaremos en la plantilla Excel con un ejemplo práctico, unos datos que yo me inventé para traerlos con un contexto claro, el mismo diagrama de árbol que está en la plantilla Excel para esa actividad, para que conozcamos cómo hacerlo. ¿Listo? Y a la vez les demostraré cómo comprobarlo, ¿vale? Porque yo sé bien que ustedes pueden tener errores al momento de calcularlos con las funciones Excel, cada celda y demás. Entonces la idea es que con estas comprobaciones, pues ustedes sepan decir, uy, está perfecto, uy, me he equivocado en algo, ¿en qué será? ¿Vale? Entonces demos inicio. Como siempre, mi información personal, mi correo, Teams, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo hacen saber por correo institucional, correo interno o por Teams. Vamos a ver las generalidades de esta actividad, una presentación para que recordemos cuándo vence, que es lo más importante, porque muchos pueden no recordar cuándo vence la actividad. El teorema de Bayes, que es, para qué sirve, un ejemplo muy corto, muy sencillo, diagrama de árbol, para que se use en el en el teorema de Bayes, y la interpretación de cada rama a modo breve. ¿Listo? Y el ejemplo práctico que les mencioné para desarrollar en la plantilla Excel que les tengo preparado. Entonces, recordemos que esta actividad cierra el lunes 8 de junio a las 11:55. Hasta ahí, hasta ese momento, ustedes pueden subir su entregable, que es la plantilla Excel desarrollada con su actividad, con su literal elegido, con su ejercicio desarrollado y con el video explicativo. ¿Listo? Lunes 8 de junio, y tiene 110 puntos como puntuación máxima, ¿vale? Entonces, ahora sí, teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema de Bayes? Primero, imaginémonos que que creemos algo, ¿listo? Que tenemos una creencia sobre algo, pero luego aparece una información nueva. Y el teorema de Bayes nos dice exactamente cómo debemos actualizar esa nueva creencia con la nueva información, ¿vale? En palabras cortas, se empieza creyendo en algo, se observa una nueva evidencia y se recalcula qué tan probable es tu creencia original. Ese es el teorema de Bayes, ¿vale? Es condicional. Por lo tanto, la creencia inicial se llama probabilidad a priori y la creencia actualizada se llama probabilidad a posteriori, ¿vale? Esos son conceptos pequeñitos para que ustedes sepan para qué determina el teorema de Bayes. Nos dice cómo debemos actualizar esa creencia inicial con la nueva información que tenemos, ¿vale? Entonces, esta es la gran ecuación de Bayes. Muchos no sabrán cómo describir este símbolo. La barra vertical se lee como dado que. Por lo tanto, si tenemos esta expresión, lo podemos leer: probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a probabilidad de B, dado que ocurrió A, por probabilidad de A sobre probabilidad de B. Esa es la función, la ecuación del teorema de Bayes. Pero, ¿qué significa cada parte? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Probabilidad de A es la probabilidad total de A. ¿Qué tan probable era A o es A? ¿Sí? La probabilidad de B, dado que ocurrió A, es que si A fuera cierto, ¿qué tan probable sería B? Vieron que acá hay una probabilidad simple, ¿vale? Acá hay una probabilidad dependiente. Entonces, operaciones entre probabilidades simples y probabilidades dependientes nos da el teorema de Bayes, que es una probabilidad dependiente en sí, ¿vale? Condicional, porque depende de otro evento, ¿vale? Entonces, probabilidad de B es la probabilidad total de B, y probabilidad de A, dado que ocurrió B, es que si ya vimos B, ahora ¿qué tan probable es A? Eso es lo que maneja el teorema de Bayes, una relación entre probabilidades, ¿vale?
Y acá les tengo un ejemplo, no se los quiero mencionar acá lo había construido, sin embargo, se los quiero mostrar acá en un ejemplo real, una prueba médica, que es un ejemplo muy comúnmente usado para, para, para explicar el teorema de Bayes. Tenemos una enfermedad que afecta al 1% de la población. ¿Qué población? Puede ser la población colombiana, no sé. Afecta a solo 1% de la población. Y existe una prueba médica para detectar dicha enfermedad. Sin embargo, como ninguna prueba es exacta, si estás enfermo, el positivo da el 95% de los casos. Y si estás sano, da en 5% de casos, es decir, un falso positivo. Es decir, que la prueba tiene una eficiencia del 95%, se podría decir. ¿Vale? Y si un paciente llega y se hace la prueba y el resultado es positivo, entonces, ¿qué podemos decir allí? ¿Realmente está enfermo? Muchos de ustedes dirían acá, sí, yo diría que casi seguro, porque pues la prueba tiene un 95% de eficacia, ¿sí? Entonces, eh, casi seguro, porque la prueba esa para detectar si uno está enfermo tiene el 95% de acierto, pero el teorema de Bayes nos dice que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque ahí entra otro papel que afecta solo al 1% de la población y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el resultado real, la probabilidad de que esté enfermo, dado que la prueba dio positiva, es igual solamente al 16% comparado al 95% de que probablemente podríamos pensar. ¿Listo? ¿Y cómo calculamos ese 16%? Pues hay dos maneras. Con esta forma, eh, con esta ecuación que les mencioné acá, simplemente reemplazar los datos, ¿vale? Anotar lo que ya sabemos, la probabilidad de estar enfermo es solo el 1%, la probabilidad de estar sano es el 99%, 100% menos 1%, 99%, la probabilidad de que sea positivo estando enfermo es 95% y la probabilidad de que salga positivo estando sano, es decir, el falso positivo, el error, es del 5%, que son los datos que les mencioné acá. Eso es lo que ya sabemos, ¿vale? Ahora bien, calculamos la probabilidad total de salir positivo. Y esto lo calculamos con esta ecuación, ¿vale? Y nos da 0.059. Eso lo hacemos con el diagrama de árbol, sin tanta fórmula, ya lo veremos. Por eso en la plantilla o en esta actividad lo estamos trabajando con el diagrama de árbol porque nos sirve para calcular distintas probabilidades fácilmente, en vez de hacer ciertas ecuaciones eh, muy largas para cada probabilidad que queramos calcular. ¿Listo? Y aplicar el teorema de Bayes. Ya tenemos la probabilidad de que salga positivo estando enfermo, la probabilidad de que salga enfermo, ¿vale? Que es 1%, y la probabilidad de que salga positivo es este. Reemplazamos todos los valores y nos da 0.16%. Es decir, que solo hay un 16% de probabilidad de estar enfermo aunque la prueba salió positiva. ¿Vale? Para eso nos sirve el teorema de Bayes. Pero como ya lo estamos viendo en esta actividad para la fase 3, existe el diagrama de árbol probabilístico, que nos facilita el cálculo de probabilidades para cierta situación. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra población y calculamos las probabilidades totales. Enfermo 1%, sano 99%. Súper claro, ¿no? Las condicionales ya son de que estando enfermo salga positivo, ¿verdad? O negativo, y las que estando sano salga positivo o negativo, ¿vale? Las conjuntas, que es la probabilidad de las probabilidades conjuntas, recordemos que eh, en la plantilla las calculábamos con la división, ¿no? 0.95 entre 0.01 me da este valor, este entre este me da este valor, este entre este me da este valor y este entre este me da ese valor. Esas son las operaciones simples para ir estructurando el diagrama de árbol, para que al final me salga el teorema de Bayes. No lo puse acá porque no me daba el espacio. Sin embargo, si sumamos estas dos probabilidades, las probabilidades de que salga positivo, ¿me da cuánto? 0.059, que es lo que habíamos calculado acá, ¿sí? Que es lo que calculamos en las celdas de abajo del diagrama de árbol que ya veremos. Y si este valor lo dividimos entre la suma total de las probabilidades que me dé positivo, me da este valor.
¿vale? Entonces, acá yo no completé el diagrama por ser un ejemplo, sin embargo, ya la plantilla lo veremos, pero como les digo, este era el objetivo, listo, ahí salía más fácil hacerlo de esta forma. Pero si queremos calcular todas las probabilidades, teniendo en cuenta todas las variables que puede tener una situación, pues es mejor tener en cuenta el diagrama de árbol, ¿vale? Y aquí se los tengo resumido para las operaciones que hay que llevar a cabo para construir ese diagrama de árbol. Las probabilidades totales, las probabilidades condicionales, las probabilidades conjuntas, es multiplicar la probabilidad total por las probabilidades condicionales, las probabilidades totales de B, y el teorema de Bayes simplemente es dividir las probabilidades conjuntas sobre las probabilidades totales de B, ¿vale? Teniendo en cuenta estos dos eventos. ¿Listo? Entonces, ya terminando con lo conceptual, ya vamos a pasar ya a lo práctico en el ejemplo. Quiero que acá les estoy mostrando la interpretación, pero a la vez les estoy mostrando la forma de comprobarlo. ¿Listo? Sin embargo, también haré ese cálculo en el diagrama de árbol, no se preocupen. Las probabilidades totales, que es la primera rama, ¿vale? Que tenemos en nuestra plantilla, son las probabilidades de los escenarios posibles antes de que nada pase. Independientemente de lo que demás pase, son los escenarios posibles. ¿Listo? Lo primero. Y cubren todo el universo posible. Por lo tanto, al cubrir todo el universo posible, esa suma de probabilidades me da 100% o 1. Entonces, si nosotros en la plantilla sumamos todos los niveles, la suma de esos niveles me debe dar 100%. Las probabilidades de esos niveles de bajo, medio y alto me debe dar 100%. ¿Vale? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta y ahí ya sabemos que de esa forma podemos comprobar si no tuvimos ningún error. La segunda rama o la segunda bifurcación son las probabilidades condicionales, es decir, dentro de cada rama, en este caso, pues en el ejemplo que estamos trabajando, si la persona está enferma, puede salir positiva o negativa, ¿vale? Y las probabilidades en cada rama independiente también deben sumar 1 o 100%. La tercera rama es las probabilidades conjuntas, ¿vale? Y se obtienen multiplicando todo lo que recorrimos a lo largo del camino del árbol, ¿vale? Y la final, el teorema de Bayes, invierte esta condicional. En vez de decir la probabilidad de A dado que ocurrió B, acá es la probabilidad de B dado que ocurrió B. A, ¿verdad? Invierte esta probabilidad condicional. Simplemente eso. Si se puede calcular con la tabla de contingencia, igual que se calcula esta, sí. Pero la idea es tener el diagrama de árbol, tener todo ese árbol completo de probabilidades para analizar la situación que querramos. ¿Listo? Ahora bien, este es el mismo ejemplo práctico que trabajamos la cita pasada, sin embargo, se los voy a repetir, a contextualizar por si lo olvidamos. Una escuela quiere analizar la relación entre el número de horas que estudian los estudiantes por semana, es decir, la variable cuantitativa, ¿vale? Y lo quieren relacionar o lo quieren ver la relación con la preferencia por una de las 4 asignaturas principales, es decir, la variable cualitativa. ¿Cuáles asignaturas? Matemáticas, ciencias, lengua y estudios sociales. ¿Listo? Y la institución busca saber si existe alguna asociación que permita prever la materia favorita de un estudiante dado su nivel de estudio semanal. Es decir, quieren ver si este número de horas que estudian por los estudiantes que estudian los estudiantes por semana se relaciona por la preferencia en una de estas 4 asignaturas, ¿vale? Quieren ver si le dedican más tiempo a matemáticas o si más tiempo a lengua, ¿vale? Entonces tenemos cuantitativa horas de estudio, cualitativa materia favorita. La horas de estudio, al ser cuantitativa, lo pasamos a niveles, alto, medio, bajo, y estos niveles sí los relacionamos con la materia favorita, ¿vale? Entonces vamos a dirigirnos al Excel. Se los tengo, creo que está abierto. No, aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a ampliar un poco acá. Ya tenemos, ya esto lo habíamos calculado previamente, la tabla dinámica. Si alguien nos recuerda o si alguien tiene alguna duda, yo les compartí la grabación de la primera CIPA, ¿listo? Donde calculamos primero los niveles dependiendo de las horas de estudio, generamos esta tabla dinámica y planteamos algunos eventos simples, compuestos, imposibles, seguros, mutuamente excluyentes,
no mutuamente excluyentes y los eventos dependientes, ¿vale? Que la guía exige 2, sin embargo, pues en la plantilla reportan 3, por si se equivocan en alguno, pues se descarte y les cuente los 2 que exige la guía. Eso es una pistica ahí. ¿Listo? Entonces, ya yo desarrollé las ramas de abajo, sin embargo, vamos a desarrollar porque si no, pues esta sí pasa a extender y no es lo ideal es que sea concisa y muy clara para que ustedes cuando tengan alguna duda vean la grabación y pues solucionen esa duda que tienen. Entonces, las probabilidades totales, ¿listo? ¿Qué son las probabilidades totales? Las probabilidades totales, en este caso, es para los niveles. Probabilidad de bajo. ¿Cuál es la probabilidad de bajo? ¿Es igual a qué? A la suma de todos los bajos entre la suma total. Es decir, en este caso yo tengo 498 datos. No lo recordé. Pero en la plantilla, en la actividad que estamos trabajando, tenemos 400 datos. En este ejemplo estamos trabajando con 498 datos en total. Es decir, se divide el número total de bajos, del nivel bajo, sobre el número total de datos que tenemos. ¿Listo? Y eso me da 34.74. El nivel de medio es la suma de medios entre el número total y la probabilidad de alto es la suma de altos. Miren, la suma de altos entre el total. Recuerden que en la tabla de contingencia, en la fila tenemos los niveles y en las columnas tenemos las materias favoritas para el caso del ejemplo. Y miren que si sumamos la probabilidad de bajo más la probabilidad de medio más la probabilidad de alto, les dije que me debe de dar 1 o 100%. Y si me daba 100%, es decir, que estoy haciendo las cosas bien, que no me equivoqué en ninguna selección, en ninguna celda, ¿vale? Porque pasa y ha pasado de que algún estudiante, al ser diferentes cálculos, pues se equivoca seleccionando en vez de esta. Y ya esto no va a dar 100%, sino otro número. Y si ustedes hacen esa verificación, pues ustedes se dan cuenta de que en algo se equivocaron. ¿Vale? Acá, las probabilidades condicionales. Miren que acá las tengo. ¿Vale? Las probabilidades condicionales son la intersección sobre el número total. Es decir, son dependientes, son eventos dependientes. ¿Listo? La probabilidad de ciencias, dado que es nivel bajo, dado que tiene un nivel bajo. Entonces, es decir, la probabilidad de ciencias, dado que tiene un nivel bajo, es decir, la intersección de ciencias y bajo, entre el número total de bajo. ¿Vale? Probabilidades de estudios sociales con nivel bajo. La probabilidad de estudios sociales con nivel bajo, es decir, la intersección de estudios sociales y bajo, entre el número total de bajo. Probabilidad de lengua dado que tiene un nivel bajo. La probabilidad de lengua intersección bajo, sobre el número total de bajo. Así se calculan los eventos dependientes, ¿no? Y la probabilidad de matemáticas, dado que tiene un nivel bajo, es decir, matemáticas intersección bajo, entre el número total de bajo. Y la suma de cada ramita, es decir, de cada nivel, me tiene que dar 100%. Miren que acá me da 100%, miren que acá me da 100%, y miren que acá me da 100%. Estas se calculan igual que para el nivel bajos, sin embargo, estas son para nivel medio y esta para nivel alto. No me pongo a hacerlas porque pues nos demoramos mucho más. ¿Listo? Ahora bien, ya teniendo, ¿dónde está la presentación por acá? Para tener lo que yo les tenía preparado. Listo. Entonces, listo, ya tenemos las probabilidades condicionales. ¿Listo? La probabilidad de A dado que ocurrió B, es decir, la probabilidad de ciencia dado que es nivel bajo. Ahora vamos a las probabilidades conjuntas. Listo, ya tengo desarrolladas estas de acá abajo, sin embargo, vamos a desarrollar para el nivel bajo. Las probabilidades conjuntas son la probabilidad de A por las probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad total multiplicada por la probabilidad condicional. Muy fácil. ¿Listo? No me puedo equivocar, por este. ¿Me equivoqué? Por este. ¿Listo? Y así con todos los niveles. Con todos
las materias favoritas, ¿vale? Probabilidad total de bajo por probabilidad de estudios sociales. Probabilidad de total de bajo por la probabilidad condicional de lengua con nivel bajo. Y la probabilidad de nivel bajo por la probabilidad condicional de matemáticas con nivel bajo. ¿Listo? Aquí. Listo, profe. Pero acá ya sabemos cómo verificar que si está bien. Acá ya también sabemos cómo verificar y acá cómo. La verificación de las probabilidades conjuntas es la sumatoria total. Si yo sumo todo esto, me debe dar 100%. Si sumo todas la suma, si hago la suma de las probabilidades conjuntas de toda la rama completa, me debe dar 100%. ¿Vale? Y recordemos que la plantilla nos brinda otro espacio que son las probabilidades totales por la materia favorita. En este caso, ya acá calculamos fácilmente las probabilidades totales por niveles. Acá nos tenemos que determinar o completar más bien las probabilidades totales por materia favorita, ¿vale? Y eso es fácilmente así. Es sumando las probabilidades de las materias. Este, azul, más azul, más azul, más, ya listo, esas tres. Más azul me da las probabilidades totales para ciencias, es decir, de que un estudiante, ¿vale? Le dedica un 27.11% de horas de estudio a la materia de ciencias. Eso es un análisis que se puede hacer. Y así se hace para todas las probabilidades totales de todas las materias favoritas. Miren que la de estudios sociales es sumando solamente la de estudios sociales de los niveles alto, medio y bajo. Igual que para lengua, igual que matemáticas. ¿Y cómo se comprueba? Pues sumando también todas las probabilidades totales. Porque esta suma es la misma suma que estamos realizando con todas las probabilidades condicionales. Conjuntas, perdón. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ya habiendo calculado esas probabilidades conjuntas, ahora vamos a ¿qué? A calcular finalmente el teorema de Bayes, que es invertir la condicional. Acá ya calculamos la probabilidad de ciencias dado que tiene un nivel bajo. Ahora esta celda nos dirá la probabilidad de nivel bajo dado que su materia favorita es ciencias. ¿Listo? Es invertir esta condicional. No es lo mismo decir la probabilidad de ciencias dado que tiene un nivel medio que decir la probabilidad de que sea nivel medio dado que su materia favorita es ciencias. ¿Listo? Por eso, el teorema de Bayes invierte estas condicionales. ¿Y cómo se invierten? Fácilmente. Es igual a la probabilidad conjunta de esa materia favorita en ese nivel entre la probabilidad total de esa materia favorita. ¿Listo? Igual para acá, miren que los colores nos ayudan muchísimo. Dividimos con el mismo color. ¿Vale? Acá la actividad se puede volver un poco repetitiva para todas las celdas que ustedes tienen que calcular, sin embargo, pues al final tenemos un diagrama de árbol completo y bien estructurado. ¿Y cómo verificamos esto? La verificación se hace en este caso por colores, es decir, por materias favoritas. Miren que acá hice la verificación. ¿Cómo hago esta verificación? El 100% me debe dar la suma de todos los colores, de cada color independiente. ¿Listo? Miren, 100% si hago la suma de este, más este, más este. ¿Listo? Es decir, las probabilidades condicionales de cada nivel. ¿Vale? Porque recordemos que el teorema de Bayes nos da la probabilidad de cierto nivel dado que tiene cierta materia favorita. ¿Listo? Así se hace la verificación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí les recordé o enseñé cómo calcular las probabilidades totales para los niveles, las probabilidades condicionales, es decir, eventos dependientes, dependiendo del nivel bajo, medio, alto, cómo se calculan las probabilidades conjuntas, cómo se completan las probabilidades totales de la materia favorita y cómo se calcula el teorema de Bayes, es decir, la probabilidad de probabilidades dependientes o condicionales, pero en este caso no dependiendo del nivel, sino que dependiendo de la materia favorita. Es decir, en este caso,
sería la probabilidad de bajo, dado que su materia favorita es ciencias. ¿Sí me están entendiendo por qué al decir base invierte la probabilidad conjunta? Las probabilidades condicionales invierte esta condición. ¿Listo? Y así con las demás celdas. ¿Vale? Entonces, les dije que esta CIP iba a ser corta. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el desarrollo.